Ok, bueno, los primeros sistemas de desagüe surgieron en el imperio, antes de Cristo, ¿no? En los años 600 antes de Cristo. El imperio romano fue el precursor. Sin embargo, con la caída del imperio romano, este avance tecnológico pues se quedó en el olvido. Entonces, no existía un sistema de evacuación de aguas residuales. Entonces, hasta los años, hasta el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, que por primera vez empezó a hacerse redes. ¿Por qué? Porque hubo muchas enfermedades como el cólera, sobre todo en Europa. Entonces, creo que fue Napoleón el que decidió que se haga un sistema de alcantarillado subterráneo, porque antes se hacía al exterior, se botaba de las casas y pues se contaminaba, había muchos olores, muchas enfermedades, entonces se empezó a hacer subterráneo. Esta es una foto de la primera red subterránea que existe todavía, es en París y todavía es usada como una red unitaria que integra todo lo que es aguas de las casas, pero también de lluvias. Luego poco a poco fue avanzando y en los años 60, en 1860, apareció por primera vez, trataron de tratar este agua porque igual evacuaban el agua. El tratamiento fue de épandage, perdón, está en francés, no lo traduje, es como eh, dispersar el agua en campos de cultivo. Se dieron cuenta que había nitrógeno, bueno, nutrientes en las aguas residuales, entonces trataron de usar como nutrientes para las plantaciones de cultivos de agricultura, algo que todavía existe hasta ahora. Eso se llama epandage. Luego, pues así empezaron a poner filtros de arena para filtrar estos sólidos y fue desarrollándose y evolucionando hasta hacer los primeros filtros biológicos, las lagunas, las membranas, hasta al final llegar a los biofiltros, que ya les explicaré poco a poco en las siguientes diapositivas. Y en 1960, pues ya se impuso separar, hacer redes separadas de los aguas residuales domésticas y separar con las industriales que tenían más componentes tóxicos y de las aguas de lluvia. Entonces, ahorita actualmente en Europa las redes son separadas, no al 100%, pero la mayoría, un gran porcentaje son redes separadas. Tienen conocimiento un poco de cómo es el sistema de tratamiento. El agua residual tiene materia orgánica que pues viene de las heces, ¿no? Un ecosistema microbiológico que se alimenta de esta materia orgánica y produce residuos que también son orgánicos, que son más fáciles de degradar. Entonces, por medio de absorción, hidrólisis, esta microbiota, que se llama microbiota, todo el sistema biológico que existe en el agua residual, transforma la materia orgánica en residuos que son más fáciles de degradar o si no se pueden integrar y son ya aglomerados que pueden decantar fácilmente. Entonces, este es el principio del tratamiento biológico de las aguas residuales. Hay bacterias, hay microalgas, protozoarios, metazoarios, como les explicaba. Hay una interdependencia de este ecosistema microbiano. Hay predación de los metazoarios hacia los protozoarios, de los protozoarios hacia las bacterias o las microalgas. Hay un sistema de heterotrofia. Las bacterias, hay bacterias y microalgas heterotrofias que consumen el substrato que es la materia orgánica que tenemos que degradar, que está en el agua. Y también los protozoarios hacen eso, pero también hay autotrofia, o sea, hay microalgas que hacen fotosíntesis, que utilizan la luz y el oxígeno para poder descomponer también la materia orgánica o para formar materia orgánica también. Todo este es el sistema que se hace en lo que es el tratamiento microbiológico del agua. Ahora voy a entrar propiamente a los sistemas que existen aquí. Hay sistemas aerobios y sistemas anaerobios que utilizan como fijador el oxígeno, que necesitan oxígeno.
y los anaerobios que no necesariamente van a necesitar oxígeno. Dentro de los aerobios tenemos cultivos libres, fijos o mixtos. Ya les explicaré poco a poco. Los cultivos fijos. Este es un proceso de tratamiento que es el más usado en Europa. Del 80% de las plantas de tratamiento de plantas de tratamientos domésticos usan lodo activado y lagunas, cultivos libres. ¿Por qué se llaman libres? Porque las bacterias o toda la microbiota está libremente, no hay un soporte físico, sino todo está libre en el agua. La velocidad con la que las bacterias se mueven es la misma velocidad que hay que con el que se mueve el agua residual. Uh, en las lagunas se usan microalgas, protozoarios y metazoarios para hacer la digestión de todos los componentes que tenemos que tratar. Y para el lodo activado son los protozoarios y los metazoarios. Eh, el agua contiene, como les decía, toda la materia para degradar en forma de suspensión y, y cuando son tratadas con la microbiología, con la microbiota, estas suspensiones se vuelven poco a poco más pesadas y es más fácil de que decante, entonces se puede separar. Entonces el agua va por gravedad, entonces se va limpiando cada vez más el agua. Ah, los, Acá explico un poco más lo que es lodo activado. Este es el sistema clásico en Francia. Esto es lo que casi todas las estaciones de tratamiento tienen. Tienen una parte, primero con medio de mallas, con rejillas, eliminamos las sustancias sólidas. Luego tenemos el pretratamiento, que puede ser también físico-químico, con aglomerados, agregamos aluminio, sales de aluminio para poder hacer el decantamiento pero es más un tratamiento para materia no orgánica. Y luego está la parte biológica, los tanques biológicos, que es la zona donde trabajan toda la microbiota para degradar más la materia orgánica que hay en el agua residual. Luego, como decía, hay una decantación, necesitamos un decantador que nos ayude a separar mejor el agua sucia del lodo que va cayendo. Luego se hace una filtración, puede ser filtración o puede ser otro tipo de tratamiento terciario. Y finalmente, pues últimamente en Francia se está desarrollando mucho la desinfección al final de todo este proceso para poder utilizar el agua. Está apareciendo una nueva corriente de reutilización de agua, entonces estamos desarrollando muchos sistemas de desinfección de las bacterias virus al final del tratamiento. Sobre todo con el COVID se ha desarrollado bastante porque pues, con el COVID nos dimos cuenta que los virus, sobre todo los virus, no son poco tratados por un sistema de tratamiento clásico, entonces se agregan sistemas de desinfección al final del tratamiento. Bueno, acá hay fotitos esto es un basam biológico, bueno, un tanque biológico, no sé si así se dice, complejo, donde hay varias zonas, donde hay varias eh, separaciones. Eh, y esto es al sur de Francia, me acuerdo que en una estación al sur de Francia, al costado tenemos un decantor con el puente ahí para hacer la decantación. Acá también es otro ejemplo de un sistema de tratamiento por lodo activado, que al inicio hay un sistema para sacar la arena y la grasa. Uh, es un sistema de tratamiento para tratar las grasas. Y luego, antes del clarificador, ponemos un degaseo, o sea, un, un, como una especie de tanque para poder sacar, es un tanque para sacar todo el gas, para más o menos porque en el tanque de aireación se utiliza oxígeno, claramente, porque la microbiota necesita oxígeno para degradar. Generalmente hay dos sistemas, ¿no? Hay un sistema aeróbico y un anaeróbico, pero tratamos de preparar el compuesto antes de meter al clarificador o el decantor para que no exista la
¿cómo se dice? Para que no se pueda, para que el tratamiento sea más eficaz. Bueno, poco a poco les explicaré más a detalle, si no, pues eso podemos hacer en un curso aparte, explicar todo el sistema. Acá pongo fotitos de mi experiencia cuando era técnica en laboratorio era técnica de laboratorio de una estación de tratamiento, pues analizaba el lodo activado para ver la eficacia del tratamiento. A veces cuando no había un buen tratamiento tratábamos de ver por qué. Entonces hacíamos un análisis microbiológico. Es, a la izquierda vemos esto es una vorticela, es un protozoario que nos indica una buena calidad del tratamiento. Ok, otro tipo de cultivo libre es las lagunas. Esto eso es no es tan usado en Europa porque necesita mucho área, necesita mucha superficie. Es un sistema menos eficaz que el lodo activado, pero necesita tiempo y espacio. Las cosas buenas de esto es que se puede combinar, es muy ecológico, no usas mucha energía, es muy económico también. No se usa, no tienes que hacer, no, no tienes que aumentar oxígeno. El sistema es muy natural. Como digo aquí, los actores principales son bacterias heterótrofas y algas. Necesita la luz solar y, y mucho espacio, como decía, en una sola laguna el tratamiento es muy poco eficaz, entonces se necesita varias cadenas en serie de laguna para poder tener una buena eficacia de tratamiento. Acá hay un ejemplo, y las bacterias que más trabajan acá, porque es más au- sistemas autotróficos, son las microalgas o bacterias autótrofas. Los cultivos fijos. Esto, a diferencia de los cultivos libres, necesita un soporte físico, una superficie donde se puedan agregar la microbiota pueda poco a poco crecer, o sea, se queda estancada ahí y va poco a poco creciendo, creciendo, creciendo y se hace como una especie de filtro, de biofiltro, en una combinación de bacterias, protozoarios y todo tipo de el agua. Acá en la siguiente diapo, acá ponemos el agua a tratar y hay una primera capa que tiene contacto con el oxígeno, entonces hay una parte aeróbica y abajo, en la parte inferior, pues ya no hay entrada de oxígeno, entonces es una reacción más anaeróbica y en el final está el soporte de toda la microbiota. Hay diferentes tipos de cultivos fijos. Estos se usan más en medios industriales, o sea, cuando el agua residual viene de industria, eh, utiliza menos energía, es más rápido, pero cuesta, o sea, la construcción del sistema es más costoso y también tienes que cambiar los soportes. Hay un costo de explotación porque hay que limpiar los soportes y cambiarlos cada cierto tiempo. Entonces es más costoso. Es un sistema más costoso, más eficaz, pero más eficaz los activados, pero es más costoso. Y hay riesgo de colmatación eh, y también los olores. Esto es otro tipo de cultivo mixto que es muy nuevo en Francia, pues no es tan conocido, eh, que son soportes que pones en el mismo tanque biológico que les explicaba al inicio del lodo activado, agrega soportes. Entonces hay una mezcla, es un cultivo mixto porque a la vez es libre, porque a la vez el agua pasa libremente, pero a la vez hay soportes en todo, son chiquitos que se ponen ahí en los basones y en los tanques y van haciendo al mismo tiempo el reactor biológico, pero al mismo tiempo van haciendo una filtración, como membranas biológicas, biofiltros. Entonces la eficacia es muy alta y utilizas también menos energía que un tanque biológico normal.
Pero como decía, pues el costo es la explotación, porque hay la limpieza de los soportes, la renovación de cada soporte. Y ahí depende a la... Lo bueno de este sistema es que puedes aumentar la calidad de agua final. Esto, por ejemplo, puedes llegar a tener aguas que puedas reutilizar al final, o sea, que pueden ser aguas reutilizables final, sin tener que pasar por una desinfección, aumentando más zonas. O sea que esto es un método que puede tener un, un buen tratamiento de carbono y nitrógeno. Es un sistema flexible, buena performance. eh, y el único problema creo que es más complicado tratar el nitrógeno. Acá les iba a explicar después, bueno, al final les explico cómo es el tratamiento de nitrógeno y fósforo. La metanización es un sistema anaeróbico, no necesita oxígeno. eh, y en Francia, yo vivo en Francia es como más un tratamiento terciario después del tratamiento secundario de los tanques biológicos. Ponemos un tanque terciario de metanización, un digestor, se dice, donde eh, hay dos procesos. Bueno, hay varios procesos, pero la importancia es que se puede valorizar el lodo activado en producción de gas, que este gas puede ser valorizado como en energía, como biometano, entonces puede producir electricidad o la calefacción. Y también los lodos, el desecho de lodo es más estable, se puede estabilizar y se puede usar para la explotación agrícola, para usarlo como fertilizante. Entonces es un sistema muy ecológico, eh, y lo malo es el costo de construcción. El digestor es muy difícil de explotar porque el gas que se produce es muy riesgoso. Es, es más, yo he visto los digestores más en sistemas de tratamiento muy grandes, en pequeños no sale a cuenta porque el costo de construcción es muy caro. Esto es el proceso de tratamiento del nitrógeno y fósforo. Es son diferentes tanques. Al inicio es un tanque anaeróbico, un anóxico y al final aeróbico. Esto ayuda a aumentar el tratamiento si nuestra agua residual es alta, concentrada altamente en fósforo y nitrógeno. Es bueno utilizar este sistema. La, es una combinación de diferentes métodos anaeróbicos anóxicos. Eh, bueno, pasamos a la comparación de normas. He estado averiguando un poco las normas en Perú y comparando en cuestiones de microbiología y em, es un poco diferente, es muy similar. En Francia las normas están guiadas por la Unión Europea, o sea, las directivas se hacen a nivel europeo y cada país lo aplica. Normalmente pueden ser más rigurosos, pero nunca pueden ser más flexibles que la norma europea. Entonces, ahorita en Francia se usa la misma norma de toda Europa y lo principal es aquí son las E. coli y los enterococos. En Perú no se hace análisis de enterococos, pero he visto que sí coliformes. En Francia no es obligatorio, pero hay algunos países, por ejemplo en España, que sí se analizan coliformes también. Ah, en Francia también no es obligatorio, pero se hacen análisis de bacteriófagos, de virus, sobre todo para cuando los efluentes van a ir a ríos donde se pueda practicar actividades de baños, donde la gente va a recreacionarse. Entonces, cuando el río tiene contacto directo con la población, también se obliga a hacer análisis de bacteriófagos. Acá está
puesto los tratamientos que existen ahorita para los microorganismos patógenos. Uno es la digestión anaeróbica, eh, que puede ser con diferentes temperaturas y depende de eso cambia su eficacidad. Eh, También tenemos la estabilidad aeróbica. En general, estos microorganismos son tratados al final de una estación de tratamiento. Entonces, tenemos el, la digestión anaeróbica, la estabilidad aeróbica es el compostaje, que es em, el encalado con óxido de calcio, la pasteurización, que es como cambios bruscos de temperatura para matar la microbiota. Bueno, perdón, los virus y las bacterias patógenas. Bueno, gracias por escucharme. Si tienen algún comentario o pregunta, estoy para escucharlos. Gracias, ingeniera. Si tienen alguna duda o alguna consulta, por favor pueden levantar la mano o también escribirlo en el chat y yo le estaría informando a la ingeniera para que puedan absolver sus dudas. ¿Qué nos dice Carlos Montalbán? Sí. Buenas noches, ingeniera. Mi experiencia he trabajado en lagunas parciales, de sedimento y de pulimentos. Es el sistema utilizado por Sedapal en Lima, menciona. Las lagunas. En Francia, por ejemplo, las lagunas no son usadas solas al final del tratamiento de lagunas porque no es tan eficaz. Entonces, al final del tratamiento de lagunas ponemos un filtro, le decimos filtro de plantas oso, que son un tipo de plantas, son como rosales, que es capaz de filtrar. Creo que en la foto sí he puesto esa. Bueno, mira, acá son 3 lagunas consecutivas y al final hay le dicen filtro de plantas, o sea, es una especie de filtros con vegetales. Los vegetales es un tipo de vegetal que sirve de filtro. Filtra, por ejemplo, es muy bueno para filtrar metales, como el cobre y así. No, me gustaría saber cómo es en Perú, cómo son solo lagunas, cuántas lagunas son, qué superficie usa. Sobre el tratamiento de aguas que presentan fármacos como antibióticos, la cual genera resistencia microbiana, ¿cómo hacen para resolver dicho problema? Los fármacos son micropoluantes, o sea, yo estaba trabajando para tratar el ibuprofeno, por ejemplo, el ibuprofeno y otros colorantes que son otros micropoluantes. Y yo estaba trabajando en una especie que es más químico. Era, yo trabajaba con electrodos que hacían la oxidación de estos micropoluantes, microcontaminantes, es decir, microcontaminantes, perdón, con los electrodos porque hacía una oxidación porque era en aguas, en sales, y entonces eso ayudaba a la oxidación y estaban investigando una tecnología de mezclar los electrodos con filtros, con ultrafiltración. Entonces, yo pude hacer la experiencia en el laboratorio porque todavía no se usa en las plantas de tratamiento, pero pude llegar a tener un 80% de eficacidad para tratar el ibuprofeno, el, un ácido, un colorante, un ácido que se llama ácido Gange, y la cafeína. No, pero la cafeína era menos eficaz, pero para el ibuprofeno era 70, me acuerdo que era 70% de tratamiento, de eficacidad. Son, estos son, lo que yo presenté hoy son más tratamientos biológicos, microbiológicos, pero también hay sistemas químicos o físico-químicos que mezclan electrodos o filtros o sistemas de absorción. El carbón activo, por ejemplo, también puede tratar los microcontaminantes. Ujú. ¿Ya? Carlos Montalbán menciona, no se usan vegetales, lo que se usa son tanques de cloración, Tanques de menciona. cloración. Ok, o sea, tratamientos químicos. ¿Después de las lagunas o antes?
imagino que después. En Francia se está desarrollando mucho la reutilización de aguas. Entonces, los sistemas que actualmente existen eh, van a ser, ahora se van a llamar sistemas secundarios, son los tanques biológicos, el pretratamiento y todos van a ser tratamiento secundario y aparece uno nuevo que es tratamiento terciario, que hoy día les he explicado un poquito, creo que les di el ejemplo eh, al inicio les di un ejemplo, acá, acá hay filtración por arena, por ejemplo. Esto es un tratamiento terciario, pero también hay tratamiento de cloración, eh, que es para reutilizar el agua. Para poder reutilizar el agua ahorita estamos usando cloración, ozono, luz UV también. Se están desarrollando diferentes tratamientos terciarios, pero más para la reutilización. En Francia todavía no está tan desarrollado. Lamentablemente son como 20% del agua que se recicla, pero en España el 80% de sus aguas son recicladas. O sea, que el agua el residual doméstica es tratada para poder luego reutilizarse, no para la consumación, para como agua potable, pero para limpiar las calles, para riego, sobre todo se usa en riego, y en esa tecnología sí se usa cloración, UV, ozono, y a veces mezcla de esas tecnologías. Carlos Montalbán también menciona, la reutilización de aguas es un tema muy interesante. Tengo entendido que en Japón separan las aguas grises de las aguas negras para reuso. Mm, sí, pues eso es más eficaz. En Francia no hay mucha reglamentación, pero por ejemplo en España también hacen como ha- hay una norma que dice desde el origen, por ejemplo, no se pueden utilizar aguas industriales, claramente, que son, porque tienen otros componentes ya químicos que no se pueden, que es muy difícil de tratar. También cuando son aglomeradas, o sea, cuando hay periodos donde hay, por ejemplo, muchas lluvias, entonces hay más MBS o más contaminación, tampoco se pueden reutilizar. Pero sí es bueno separar, o sea, a mí me parece que eso ayuda a la eficacia del tratamiento, separar las aguas grises y las aguas negras. Normal. Heidi Lope menciona, Heidi Lope menciona, en el Perú se suele utilizar el tratamiento biológico, ya que es más viable por el costo, pero que otras alternativas se podrían implementar para un tratamiento más eficaz. El tratamiento biológico no es el más eficaz, pero es el que más se usa. ¿Por qué? Porque es el más barato también y porque no usa mucho espacio. Ah, Podemos decir que es el tratamiento que tiene más cosas, se equilibra. Las membranas, últimamente se están usando mucho las membranas, pero si quieres, es que también depende de tu interés. Si quieres que sea súper eficaz el tratamiento, a veces no es necesario tampoco que sea tan eficaz porque te puede costar mucho más. Eh, el tratamiento biológico consume mucha energía, necesita oxígeno. Las membranas necesitan menos oxígeno, pero también el gasto es en explotación, o sea, en verificar su funcionamiento, en limpiar todos los días. Bueno, no sé si son todos los días, pero requiere más que las personas estén pendientes. Pero el tratamiento es más eficaz. Pero, por ejemplo, si ya con un tratamiento biológico ya tenés un agua eficaz, ya no es necesario invertir más porque las membranas van a hacer un gasto. Si, por ejemplo, tu agua no tiene tanta contaminante, puede ser que sea suficiente usar unas lagunas. Si tienes el espacio suficiente, puede ser suficiente unas lagunas, porque no necesariamente tenemos que pensar siempre en buscar que sea eficaz el tratamiento, que me dé la máxima calidad de agua, porque
a veces también está el costo detrás y la energía consumida, porque al final, pues tienes un agua súper limpia al final, pero estás usando mucha energía y estás contaminando, pues no estás contaminando, pero estás teniendo un impacto carbono alto. Entonces hay que buscar el equilibrio y actualmente el sistema, los basanes de aireación, ¿cómo se dice? Los tanques de aireación biológicos son los que tienen eso, el equilibrio entre consumo energético, entre el control, la explotación y la eficacia. Por eso es que es el más usado actualmente. Ok. Jonathan menciona, aquí en Perú también se hace tratamiento de aguas con lodos biológicos, previamente dosificando coagulantes y floculantes. Se Ajá. separa en sistema DAF y por último cloración. Sistema DAS, ¿qué es un sistema DAS? Lo de coagulantes, eso también hacemos en Francia, en el pretratamiento. Tenemos acá, en esta parte, es el pretratamiento, usamos coagulantes. Eso ayuda eso ayuda a eliminar la materia no orgánica, pero también eso ayuda a que el lodo activado sea eficaz también, porque si no hay un coagulante antes, pues el lodo no va a ser eficaz. Y lo de cloración, al final, no, en Francia no está, solo se usa si vas a reutilizar el agua o si no es suficiente. Si tu sistema de tratamiento no es suficiente, usas cloración, pero no es no se usa general, no es obligatorio. O sea, no, yo no he visto estaciones que usen cloración al final. Es más para el agua potable, pero para agua residual no. Lo que sí, por ejemplo, en Francia todas las estaciones de tratamiento tienen es para el tratamiento de grasas. En todo lo que es estaciones de agua doméstica, de aguas residuales domésticas, tienen eso me pregunto si en Perú no hay, o sea, no se tratan las grasas o sí, o cómo tratan las grasas y los sables, o sea, la arena también se trata al inicio, antes de que entre al tratamiento biológico. Sí. Jonathan menciona DAF es flotación por aire disuelto. Esa es la manera de cómo inyectan aire al lodo activado. Ok. Eso también es un tema muy interesante porque hay muchos sistemas para agregar el aire en los tanques de aireación. Y también eso varía el precio, el interés, también el tamaño de tu tanque, la forma. Eh, es algo muy interesante que también se podría hacer un curso sobre eso también, para dimensionar. Por ejemplo, yo estaba trabajando, les cuento mi experiencia, estaba trabajando en Veolia, que es la empresa de tratamiento de aguas más importantes en Francia. Y en esta empresa yo iba y hacía diagnósticos de plantas de tratamiento y me di cuenta, pues en ese año trabajando ahí, me di cuenta que lo que más falla en el tratamiento era eso, el sistema de aire que inyectas en los tanques biológicos. Y depende mucho de qué sistema han usado. Y hay muchas veces que cuando hacen en la concepción de la planta, no se analiza tanto eso. Y al final eso trae muchos problemas porque no inyecta el aire suficiente para que las bacterias puedan tratar el agua. O al revés, echa tanta aire, o sea, inyecta tanto aire que es demasiado y que ya no se puede hacer, porque en el tanque de aireación se producen dos fases, como les he explicado, tal vez no me explique tanto, pero hay una fase aérea con oxígeno y una fase sin oxígeno. Entonces necesita haber un equilibrio entre las dos. Y cuando hay mucho aire, pues no va a ser la parte sin oxígeno. Y esa es la parte que trata, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo. Y si no hay esta parte, pues no va a tratar bien el carbono, eh, o el DBO o el DCO, pero no va a tratar el nitrógeno. Y eso es es el problema más seguido que hay en las plantas de tratamiento. Cuando no tratan bien
lo primero yo analizo es el sistema de aireación. Ahora, Harold comenta, he trabajado en una planta industrial y el problema que teníamos era que crecía demasiadas algas en las torres de enfriamiento. Agregábamos hipoclorito de calcio, pero no atacaba el problema en su totalidad. ¿Qué aditivos se pueden agregar para eliminar los microorganismos o algas? ¿Qué otra forma se podría atacar el problema? ¿Y qué parámetros microbiológicos se deberían medir de manera industrial? Ya, sí, eso de las algas es muy seguido. Puede ser por varias razones, pero las más principales es que tu agua tenía mucho oxígeno, porque las algas necesitan oxígeno para hacer su fotosíntesis, la luz y oxígeno. Entonces, cuando hay demasiado oxígeno, se desarrollan muchas microalgas o incluso microorganismos autótrofos. Uno es eso, cuando hay mucho oxígeno. Dos, cuando hay contaminación, cuando hay tóxicos que hacen que es que siempre hay algas en el agua, siempre va a haber microalgas, pero generalmente está en menos cantidad y no se ve, no se nota. Pero cuando hay un desequilibrio y las algas empiezan a predominar, o sea, empiezan a invadir, es porque las bacterias que están tratando tienen un problema. Hay un tóxico que les está haciendo más débiles, entonces las algas están tomando más poder. Eh, hay algas, las que se ven, las que son, o sea, se recubren toda la parte, la superficie, pero también hay microalgas que no se pueden ver, que por ejemplo se puede hacer un análisis microbiológico, o sea, en microscopio observar el lodo y si ves en microscopio que hay más algas que bacterias que tratan, pues ahí hay un desequilibrio total y si es demasiado, si ya te das cuenta que hay más microalgas que bacterias, no sé, digamos un 80% son microalgas o bacterias filamentosas también se dicen. O sea, bacterias que son bacterias, pero que no son las que tratan el agua, sino que invaden, que hacen que no haya un buen tratamiento. Sí, no sé si hay una foto sobre, creo que no he puesto muchas fotos, pero se nota en el microscopio cuando ya hay una invasión de algas. Entonces, si ya es demasiado, no hay manera, tienes que clorar, o sea, tienes que matar a toda la, la microbiota y volver a inyectar. Eso es en el peor de los casos. Pero si no es tanto, si solamente es un poquito, tienes que arreglar los sistemas de aireación de nuevo. Ver si hay mucho oxígeno, si las algas aparecen porque hay mucho oxígeno, o sea, en exceso. Por eso podrías analizar. Yo analizaba el NH4, o sea, el amonio, los iones amonio, porque si hay mucho amonio, eso lo puede explicar también en un curso de tratamiento de nitrógeno, pero cuando hay mucho amonio quiere decir que hay mucho oxígeno, o sea, no se está degradando el nitrógeno, no está haciendo buena la fase de anaerobisis, la fase anaeróbica. Entonces, si hay mucho amonio, tratar de reducir el oxígeno que estás agregando, la aireación que estás metiendo en tu tanque y esperar unos días y seguir analizando, sobre todo hacer el test de decantación. Creo que eso sí tengo foto del test de decantación. Voilà, esto es un test que haces si no hay buena decantación y al mismo tiempo ves algas, eso quiere decir que hay un problema en tu aireación. Estás poniendo, no estás poniendo, o bien si tienes los dos, una mala decantación y algas, entonces no hay mucho, el oxígeno no está siendo absorbido por tus bacterias, sino por las algas. Tus bacterias no tienen oxígeno, entonces quizás hay que cambiar la posición del inyector de oxígeno o a cambiar la concentración de oxígeno. Y eso, bueno, tienes que ver muchos parámetros. Yo generalmente veía a microscopio, sí, en el microscopio veía algas, esto que estamos viendo, por ejemplo, es un buen sistema, es un sistema que está funcionando bien, porque ya hay protozoarios, estos son protozoarios.
Cuando hay protozoarios quiere decir que hay buena oxigenación, hay nutrientes, buenos nutrientes, entonces se están desarrollando bien. Pero si tú no ves ninguna microorganismo y solo ves algas o bacterias filamentosas, que son como filamentos largos, y solo ves eso, pues eso quiere decir que ya está, tus bacterias que tratan están muriendo. Entonces hay que alimentarlas, ver su alimentación, analizar el nitrógeno, el fósforo y el oxígeno. Pues creo que los tres parámetros son los más importantes. Nitrógeno, fósforo, oxígeno. La concentración de oxígeno en tu tanque. Bueno, creo que me extendí un poquito. Ya, ahora menciona Jimmy del Castillo. Gracias por la explicación. Mi pregunta es que si estas aguas residuales tratadas son reutilizadas especialmente para la actividad agrícola o se vuelve a potabilizar, ya que en Perú solo se utilizan para el sector agrícola. Sí, eso es, potabilizar es, yo sé que hay países donde se hacen, en países, en Dubái creo que se hace, hay países donde sí se hacen, pero es muy complicado, es muy caro, en realidad es muy caro. ¿Es posible? Sí, pero es muy caro que salga, se sale más caro tratar un agua residual que potabilizar un agua subterránea o el agua de ríos. Te sale muy caro, entonces no sale a cuenta la persona que va a pagar por eso, va a pagar muy caro, entonces no sale a cuenta usar para agua potable porque es muy complicado. Se necesitan muchos más sistemas porque el UV, el cloro, la cloración no van a ser suficientes. Aparte que también hay un problema social, que es muy difícil que la gente acepte tomar agua que sabe que viene de agua residual. Pero por ejemplo en Europa eso es imposible. Incluso yo cuento la experiencia en Francia. En Francia no se puede, no hay mucha reutilización de agua y no es porque no haya el recurso, sino es por la gente. La gente no quiere, tiene miedo a consumir agua potable, o sea, agua que viene de agua residual. Pero también yo creo que en el futuro se va a tener que hacer. Si el agua se va acabando, pues va a ser necesario. En España, por ejemplo, fue más por necesidad, ¿no? Ahí se tuvo que reutilizar más el agua porque ya no tenían agua. Pero si es posible la potabilización, o sea, reutilizar hasta que sea potable, pero es muy caro, es muy caro. Ok. Carlos Montalbán también había mencionado, Veolia también trabaja en Lima con Sedapal, mencionó hace un Ah, momento. Ujú. mira, interesante. Ahora, Sí sabía que Veolia estaba en Perú, pero no sabía que trabajaba con Ciudad. ahora, Joel menciona, ¿a qué se debe que en tratamientos biológicos las aguas se tornen rojas y cómo podría controlar ello? Generalmente se vuelven rojas por el hierro, fierro, hay metales. ¿Cómo controlar? Mm, pues normalmente los metales deben ser tratados en el pretratamiento, en la coagulación, al inicio, antes de que entre al biológico. Pero también es que es rojo, porque puede ser que lo veas rojo, pero no es tan rojo, o hay un colorante. Un colorante es un micropoluante que es muy difícil de tratar en base biológico. Como te decía, pues todavía no hay sistemas de tratamiento de microcontaminantes eh, que se usen, pero en laboratorio se puede tratar, pero así en sistemas grandes todavía no son aplicados. Yo conozco lo de los fisicoquímicos. En un basán biológico, los microcontaminantes el basán biológico es poco eficaz para tratar microcontaminantes, como lo que me decía hace rato, como los medicamentos, los colorantes. Podrías hacer un análisis de metales primero. Yo haría un análisis de metales y ver si es un metal, si es el hierro. Generalmente el hierro lo vuelve rojo, pero es muy raro.
que esté ahí, porque normalmente decanta fácilmente al inicio con la coagulación. Pero bueno, puede ser eso, puede ser colorante, depende de dónde es el agua. ¿Es agua doméstica, el agua residual doméstica o es agua industrial? Tendrás que analizar qué están botando, ¿no? De dónde, posiblemente qué contaminantes puede haber en el agua. Jefferson comenta, en Perú hay lugares donde el tratamiento de aguas con bacterias aerobias enfrenta problemas debido a que las temperaturas son muy bajas y no son óptimas para su actividad. ¿Existen métodos para mejorar la degradación en estas condiciones? Mira, eso es muy interesante, porque la temperatura es un factor muy importante en el tratamiento. En Francia, como en Europa en general, hay cambios de temperatura bruscos. En invierno hace mucho frío y en verano hace mucha calor. Y eso afecta bastante el tratamiento. Por eso, ¿no? En el cuadrito yo les había mencionado que hay diferentes tipos de tratamiento según la temperatura. Pero también se puede entrar más en detalle aquí. Mira. En la digestión anaeróbica, por ejemplo, hay una parte termófila cuando usas, es que en Francia, en el invierno, por ejemplo, están, tienen un sistema que puede calentar, aumentar la temperatura del efluente. ¿Para qué? Justamente para no bajar la eficacia de tratamiento, porque cuando hay cambios bruscos, pues las bacterias no les gustan los cambios de temperatura o están acostumbrados a una temperatura y de pronto hay un cambio, pues no, son muy sensibles las bacterias que tratan. Eso es lo malo también del tratamiento biológico, porque a veces puede cambiar tu tratamiento y no sabes por qué, porque son bacterias, son microorganismos y a veces no se puede saber qué es lo que exactamente le está afectando, más difícil detectar qué es lo que le afecta. Pero sí, la temperatura es importante. En Francia yo sé que hay sistemas para aumentar la temperatura, bajar la temperatura. Lo malo es que eso cuesta. Entonces tratan de no usarlo, tratan de antes de que usar energía para calentar el agua y tratar de jugar con el oxígeno, jugar con los nutrientes. Por ejemplo, en verano tenemos que agregar más fósforo y nitrógeno al agua, porque, o aumentar el oxígeno también, porque en verano, como la temperatura aumenta, la gente usa más agua y más. Primero que bueno, yo vivía en el sur y iba a la playa, entonces había más contaminación en el agua, más MBs, materia en suspensión. Entonces, ahí en verano hacíamos todo lo posible aumentábamos el oxígeno, tratábamos de controlar el pH también, tomábamos más atención en verano porque es ahí donde el agua el agua no se trataba bien por los cambios. Pero sí, la temperatura es importante. Si es un agua muy fría, yo nunca, lo que pasa cuando la temperatura es baja, creo que hay una influencia sobre el tratamiento de nitrógeno, porque creo que cuando la temperatura baja, el tratamiento de nitrógeno es menos eficaz. Eh, pero en carbono normalmente no. Yo siempre no he tenido casi nunca problemas cuando el agua es fría, más he tenido problemas cuando el agua es muy caliente, pero sí, sí es cierto que eso, eso es normal que impacte en las bacterias. Siempre cuando hay un problema de tratamiento hay que analizar primero que todo hay veces que simplemente es un problema de limpieza, que no se está mezclando, no se está mezclando bien en el basán de tratamiento, no hay una buena mezcla. Porque, no sé, hay algo que está bloqueando la buena mezcla, o el oxígeno no está pasando porque algo le está cubriendo. Primero hay que visitar el lugar y ver que todo esté funcionando bien, que no haya ninguna, no sé, una bomba eléctrica que no esté funcionando bien, o que esté malograda, o que haya un escape o algo así. Primero ver observación macro, ver buen sistema. Luego, cuando ya todo está bien, funcionando bien, vas a analizar los parámetros, a ver si el oxígeno está bien, está inyectando oxígeno bien, el pH, eso, ¿no? La conductividad.
Luego, los parámetros nitrógeno y fósforo, el amonio, el amoníaco y el óxido, el NO2, el NO3. Eso, si la nitrificación se está haciendo bien. Carlos Montalbán comenta, ¿están potabilizando agua de mar? En Mala, Perú, hay una estación de potabilización de agua marina. Es un tema un poco coyuntural. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Depende, por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo que se use en Perú porque es mejor, yo creo que es mejor invertir el dinero en potabilizar aguas de subterráneo, porque hay recurso hídrico en Perú, porque potabilizar el agua salada es obvio que es más caro, pero también tiene un impacto negativo al ecosistema, porque al sacar las sales del agua salada, al final las sales igual están concentradas y al final eso también vas a tener que, no existe ahorita todavía una manera de reutilizar las sales, o sea, de los desechos que sale del agua, de la potabilización de aguas saladas, que en general son sales. Y estas sales todavía no hay una manera de reutilizarlas, entonces se van acumulando y acumulando y al final pues estás simplemente separando la sal del agua, pero esta sal al final va a tener que salar algo. O sea, que el agua del mar se va a hacer cada vez más salada. Y con los años, pues vas a tener que gastar más para potabilizar el agua salada. Entonces, siento que en vez de invertir en eso, invertir en potabilizar aguas de río, por ejemplo, porque hay muchos ríos en Perú, hay ríos que se usan más para centrales hidroeléctricas que podrían usar para ser potabilizadas. Yo no estoy tan de acuerdo. Estoy de acuerdo que sea en países donde realmente no tienen recurso hídrico, países desérticos, pero igual a mí no me parece una medida muy ecológica a largo plazo, porque quizás a corto plazo está bien, pero a largo plazo no me parece. Yo quiero Mm. preguntar si en Perú existen sistemas de tratamiento biológico con soporte, con soporte fijo, así como lo que les estaba, por ejemplo, este es son membranas o un tratamiento con membranas. Si conoce a alguien que sí en Perú se usan las membranas o tratamiento con soporte, así, mm, les podría mostrar. Hola Lisbeth, ¿qué tal? Sí, en Perú sobre reactores MBBR sí hay disponibles. ¿Sí? Ahora hay muchas empresas que incluso las están vendiendo para efluentes domésticos Ah, en mira. sí, zonas periurbanas, zonas de residenciales, clubes, campestres, y etcétera. Ah, o sea, como más focalizado en pequeñas zonas, no es para todo Sí, no sé, un aglomerado. con la idea de plantas compactas es que se venden los MBBR, media Ah, fija móvil. con las móviles, ok. Pues sí, en Francia también se usa más en lo industrial, no en plantas de tratamiento doméstico, yo no he visto todavía, sino más en medios industriales. Ok, sí, es bueno que ya se esté usando, pero yo, por ejemplo, pienso que debería agregarse al doméstico. ¿Tienen otra pregunta? También si tienen ideas si de este webinar, algún tema quisieran profundizar, podrían ponerlo en ideas y quizás podríamos hacer cursos en el futuro donde profundizamos cada tema, por ejemplo, el mecanismo de tratamiento en, en los tanques biológicos o en el MBBR. Si tienen ideas o otro tema externo que quisieran, estamos para escucharlos y a proponer también cursos para que ustedes puedan participar. En todo caso, yo les agradezco mucho vuestra escucha, por haber escuchado y pues espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Ya. Acá tengo algunas fotos
Bueno, por ejemplo, esto es un tanque biológico de Francia. Bueno, esto es en el sur de Francia. Yo he trabajado en el sur. Y por ejemplo, aquí, viendo nada más así, vemos que hay mucha espuma arriba, pero no es tan grave. O sea, uno de los parámetros para ver también si está funcionando bien tu tratamiento es ver si hay espuma. Y el color también vemos que es un marrón oscuro, quiere decir que está concentrada nuestro agua residual. Cuando hay mucha espuma es un mal indicador, quiere decir que puede haber justamente algas o bacterias filamentosas que eso entran en competición con las bacterias que tratan el agua. Entonces, un parámetro a ver es la espuma. En este caso no es tan grave. Bueno, yo no me preocuparía porque no es tanto. Y también como estoy viendo que el agua es súper concentrada, es normal que puedan salir espumas cuando inyectas oxígeno. Otra foto. Este es un clarificador. Mira, este es un clarificador. Este en amarillo es un digestor. Ahí se produce el lodo que sale del clarificador, o sea, lo que sedimenta al final, se mete a este clarificador, a este digestor, y lo dejas ahí mucho tiempo y produce gas, produce biogás, metano, el metano específicamente. Acá esta bolita que ven allá es un gasímetro que controla, es como un tanque de seguridad del metano. Ah, es súper flexible, se estira, se hace para guardar, es como para guardar el exceso de metano que se produce para que no sea por si produce mucho, por si produce poco. Es por cuestiones de seguridad. Y ya. A ver, esto también. Esto es es la misma estación de tratamiento. Hay basanes, hay tanques biológicos que tienen a la vez de diferentes formas, ¿no? Que, como les decía, pueden separarse, siempre es necesario dos tratamientos, aeróbico y anaeróbico. En el anaeróbico se tratan el nitrógeno y en el aeróbico el carbono. A veces todo eso se hace en un solo tanque, solamente que cambias, le das oxígeno para que sea aeróbico y luego le cortas el oxígeno para que sea anaeróbico. O en este caso, por ejemplo, hay una separación que en el centro va a ser el anaeróbico, donde no le das oxígeno, y a parte externa le das oxígeno, por eso ven burbujitas, y la parte externa se hace el proceso aeróbico y en el centro se hace el proceso anaeróbico. Esto es otro tanque biológico que ya también está separado por zonas, son secuencias, van pasando de una zona a otra zona, o sea, se queda más tiempo en el tanque, lo cual aumenta la eficacia también de tratamiento. Pero pues hay mucha superficie, o sea, necesitas mucho espacio para hacer esto y mucha inversión también para separar y para que en cada tanque puedas oxigenar. Seguro hay algunos que son sin oxigenación para que sean anaeróbico. Esto también es otro clarificador. Mira, acá vemos también algas, ¿ves? Siempre va a haber algas. Es bueno también limpiar estas algas, porque si no las limpias nunca, se van a aglomerar y hacer va a impactar más y luego va a impactar también el tratamiento, la buena decantación. Clarificador, bueno, estos son los test que hacía, estos los análisis mm, en microscopio. Miren, esto es una bacteria filamentosa, por ejemplo. Acá vemos varios. Cuando esto es demasiado, cuando esto ocupa todo, quiere decir que el tratamiento va a ser malo es muy malo. Y si es demasiado, pues hay que clorar porque ya no va a haber solución. Pero en este caso, por ejemplo, está bien. Siempre va a haber estas bacterias filamentosas que son malas porque compiten con las bacterias que tratan el agua. Pero es bueno que haya, pero poquito, no dejar que se prolifere. Acá vemos un paramecio, creo, es una bacteria.
Esta es una bacteria que consume nitrógeno. No me acuerdo su nombre, pero bueno, es un buen indicador también. Y esto es un muy buen indicador porque esto ya es un protozoario. Cuando existen protozoarios, o sea, estas son bacterias chiquitas y esto ya es casi un animalito. Entonces, cuando esto hay, quiere decir que hay buen oxígeno, hay buenos nutrientes, entonces la calidad de tu tratamiento va a ser buena. Y va a haber esto también ayuda a que decante, con su peso hace que el lodo decante más rápido y mejor. Estos son cilios. Y ya, creo que, bueno, yo tengo más análisis ahí de laboratorio. Eso yo les agradezco mucho vuestra escucha, por haber escuchado y pues espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Gracias, ingeniera. Muchas gracias. Ha contribuido bastante, creo que a cada uno de los participantes que se ha conectado el día de hoy. También muchas gracias a todos aquellos que se han podido conectar.